La següent intervenció serà Alias Sessions a càrrec de Sergi Palau i Murkov. Ells venen de València i Girona respectivament i Murkov és el pseudònim de Fernando Corona. Ell és artista mexicà de música electrònica, resident a Girona, nascut a Tijuana i criat a Califòrnia. Fou membre del col·lectiu Nortec de músicos i artistes electrònicos, amb seu a Tijuana, sota el nom de Proyecto Terrestre. La seva música és minimalista i electrònica. Moltes de les seves composicions es basen en percussions electròniques abstractes. Les seves influències harmòniques i melòdiques provenen de la música clàssica moderna, del minimalisme sagrat, la micropolifonia, la música ambiental, la música de drons, la sintetitzada de l'Escola de Berlín, la ètnica i la d'improvisació lliure. És a dir, fonts molt diferents. Els ritmes de les seves composicions es deriven del techno minimal, el dub, el glitch, la música industrial i l'IDM. En el seu EP Monotonu de 2001 inclou instruments orquestrals extrets d'enregistraments de peces de compositors moderns com Arvo Pärt o Morton Feldman. En l'àlbum Remembrança del 2005 incorpora mostres d'instruments clàssics. El 2008 treballa en l'espectacle The Versailles Sessions, en el que reinterpreta enregistraments d'un conjunt barroc. En els seus espectacles en viu ha comptat amb músics de renom convidats de diverses procedències musicals, com la música clàssica, el jazz, la música electrònica o la improvisació lliure. Sergi Palau és un artista visual que resideix a València, és cofundador del col·lectiu Niño Viejo, antic membre del laboratori de creació visual Radiante i comissari artístic del Festival Volúmens de València. Com a videodj ha participat en nombrosos festivals, Sonar, Rec, Mapping Festival, Lunch Meet Festival, Observatori, etc. I ha compartit cabina amb músics de la talla de Murkov, Suso Saiz, Ronnie Saiz, The Hacker, Alexander Kowalski, Sasha Funke, Òscar Mulero, Richie Wattin, entre molts altres. Amb Radiante ha dissenyat escenaris i clubs, visuals i instal·lacions lumíniques. Entre altres projectes destaquem visuals i videoclips per a Nacho Marco i el disseny i realització del show lumínic de Renaixement, projecte destacat de l'edició 2016 del Burning Man. Quan vulgueu. Bueno, buenos días. Nada, como bien han dicho, vamos a hablar un poco de nuestro último trabajo, que es un espectáculo AV, que se llama Alias Sessions, y bueno, contaros un poquito de qué trata este tipo de espectáculos y cómo nació, ¿no?, este tipo de espectáculo. Primero vamos a hablar un poco del trabajo de cada uno. Si quieres, empiezas tú. Hola, buenos días. A ver, bueno, ¿por dónde empezar? Por el principio, supongo. A ver, pues... Bueno, lo que está en pantalla es la portada de un disco, un soundtrack que realicé con un director de Montreal, Patrick Bernaches, para una película, más que nada una obra de videoarte. Y la música está basada en los Goldberg Variations de Bach. De hecho, la pieza central es una grabación que hizo Patrick con el coro infantil de Montreal, y a partir de ahí tomé elementos de esa pieza y la procesé y la cambié, los tiré, corté, pegué. Y también las partituras de la obra esta de Bach. Tomé notas aisladas y pues todo parte de, aunque no parezca, todo parte de esa obra de Bach. Voy a tocar un poquito de... Por ahí está el coro al final, en el fondo. La película en sí no contiene diálogos, es un viaje de un jinete con su caballo. Ahora mismo no tenemos imágenes, ¿no?, de la peli. Todo es muy paisajista, muy ambiental.
ambiental, atmosférico. Es el último disco que he sacado en el 2018, si no me equivoco, si esta es la fecha. Bueno, salió una reedición, el primero el 2014 y después 2018. Bueno, si quieres pasamos a la siguiente. Más que nada para darles un poco de contexto sobre mi trabajo. Y este otro disco es una colaboración con la pianista Vanessa Wagner, donde para esta ocasión hicimos reinterpretaciones de piezas clásicas de Arvo Pärt, de Morton Feldman, de John Adams, de Philip Glass. Lo que hicimos fue grabar las piezas respetando la estructura de las obras, y ya en el estudio cortamos y pegamos y modificamos un poco la estructura de las piezas, y procesando también el piano acústico, pues logramos hacer algo que suena como esto. Esta es la pieza de John Adams, China Gates. Ahí está el piano, se puede notar claramente el piano, pero procesado con herramientas analógicas y digitales, destapando un poco, ¿no? Como digo, la caja de Pandora. Es lo interesante de las herramientas digitales, que puedes partir de un sonido muy simple o muy sencillo, y al procesarlo descubres texturas y armónicos nuevos, puedes resaltar cualquier aspecto que desees y convertirlo en algo totalmente irreconocible o respetar la fuente acústica, ¿no? Y este otro disco es una colaboración con un gran amigo de Francia también, igual que Vanessa. Él es el trompetista Eric Truffaz, que viene del mundo del jazz. Y para esta ocasión me invitó a colaborar con un proyecto que tenía él con el autor de novelas gráficas y cómics, Enki Bilal. Y bueno, el resultado fue un show audiovisual donde Enki procesaba sus imágenes, sus dibujos, y Eric y yo, y también teníamos invitados en batería, percusión, pues armamos el show, ¿no? Voy a tocarles un trocito también. Muy de acuerdo con las imágenes de Enki. Enki es un autor de cómics muy intenso, entonces ameritaba crear algo acorde.
Y esta otra colaboración con otro francés, ahora de Marsella. Él es Philippe Petit, quien es un improvisador libre. Él, antes de hacerse músico, tenía un sello de música electrónica experimental, Beep Hop, y hace unos 8 años decidió brincarse al otro lado de la cerca y convertirse en músico. Y como no tiene ningún conocimiento musical, él lo que hace es improvisar con cualquier herramienta sonora que tenga a su alcance, desde tornamesas, que usa como percusión más que como tocadiscos, cualquier otra cosa, globos, por ejemplo, globos de los que conocemos, ¿no?, en las fiestas, con micrófonos de contacto, instrumentos hechos a su medida, etcétera. Y bueno, cada espectáculo en vivo es totalmente distinto. Lo que hacemos es, él trae todo su equipo, sus cosas, sus objetos, sus micrófonos, y yo proceso todos sus sonidos que va generando en el momento en mi computadora, pero nunca sé lo que va a hacer, es muy impredecible. Entonces es como refrescante para mí trabajar con él, porque yo por lo general trato de controlar mucho el sonido, y con él no, con él me expongo y me reto a mí mismo, ¿no?, para poder darle un sentido musical a lo que él hace. Y bueno, para la pieza o el trabajo que queremos aquí presentar, es música creada, todo parte de la compañía de danza Alias, una compañía dirigida por un coreógrafo brasileño que ya tiene tiempo viviendo en Ginebra, Suiza. La compañía es Alias y el coreógrafo Guillermo Botello. Y bueno, con él ya llevo varios años colaborando, hemos hecho juntos creo que 4 coreografías, y esta obra, The Alias Sessions, se basa en 2 de esas coreografías, que son Contramundos y Normal. Y bueno, toda la música fue hecha específicamente para sus obras. Y bueno, del lado de Sergi, pues él tomó bueno, mejor explícalo tú, ¿no? Bueno, como bien ha dicho Fernando, bueno, voy a hacer un poquito de intro también a mi trabajo. Yo me dedico al arte visual, sobre todo al vídeo en directo, casi siempre relacionado con la música. Perdón. Mi trabajo, como digo, casi siempre ha estado relacionado con la música. Aquí os enseño en la página web algunos de los últimos trabajos, simplemente para que veáis la variedad, ¿no?, del tipo de trabajos. Creo videoclips, el último trabajo de los últimos es un videopoema con una cantante, María José Yergo, pero en el que lo que hemos hecho es crear un trabajo colaborativo durante el confinamiento. Me dedico a hacer videoclips también, porque aquí veis un ejemplo de el último videoclip que he hecho para un pianista de flamenco y jazz que se llama Dorantes. Pero me he dedicado sobre todo durante toda mi carrera a realizar visuales en directo, ¿no?, a intentar visualizar la música, sobre todo en festivales de música electrónica, en discotecas, pero también trabajando para compañías de danza, ¿no?, por ejemplo, que es una de las conexiones que hemos tenido Fernando y yo, ¿no?, porque este último trabajo que ha realizado, el último disco que ha realizado, está basado en, como bien ha dicho, en las composiciones para la compañía de danza. Yo también trabajo para una compañía de danza y me gusta mucho, ¿no?, trabajar con el cuerpo.
Y bueno, otra de las tareas que realizo es el comisariado en un festival audiovisual que hacemos en Valencia, que se llama Volumens, en el que lo que buscamos es mostrar este tipo de espectáculos, ¿no? Los AV shows o live cinemas, en el que lo que se busca es dar un espectáculo completo, ¿no? A mí me gusta más la terminología de live cinema porque lo que nos gusta es que un espectáculo musical, acompañarlo de unas imágenes que ilustren de alguna manera, ¿no? Esa música, ya pueda ser de una forma más abstracta o de una forma más figurativa. ¿Cómo nació Alias Sessions? Aunque mi trabajo estaba basado mayormente lo he realizado mayormente en discotecas, ¿no? Intentando crear este espectáculo visual, ¿no? Que acompañe las sesiones de DJs o de músicos de música electrónica. A mí siempre me ha gustado más trabajar con imagen figurativa. Yo vengo un poco del mundo del audiovisual, del cortometraje, de los documentales. Estudié imagen y sonido y cuando descubrí los softwares de vídeo en tiempo real, para mí era como un juguete, ¿no? De repente mis dos grandes pasiones han sido la música y la imagen, ¿no? Pero con la música nunca he conseguido tocar ningún instrumento, aparte de los palillos o el tambor en la mesa cuando estaba en clase. Y por lo tanto, cuando descubrí estos softwares, para mí fue como un juguete, ¿no? De repente tenía un elemento que me permitía jugar con mis dos grandes pasiones, ¿no? Unir la música y la imagen. Y bien, como decía, ¿cómo empezó Alias Sessions? Bien, pues presenté un trabajo que realicé con otro músico, se llama Suso Saiz, a un festival audiovisual que es el Landsmith Festival, que se realiza en Praga, un festival como el que realizamos nosotros en Valencia, como Volumens. Y me dijeron que había bastantes posibilidades de que saliera. Pues os voy a mostrar, porque estoy un poquito nervioso, me estoy saltando un poco de adelante para atrás. Y os voy a mostrar un poquito el trabajo que presenté. Es un pequeño resumen, ¿no?, de en qué constaba el audiovisual. Como os digo, aunque he trabajado mucho para discotecas y trabajamos mucho con gráficos en movimiento, a mí me gusta mucho más trabajar como vengo del cortometraje, del documental, del audiovisual más normal, entre comillas, me gusta más trabajar con imagen figurativa. Aunque parezca mentira, todo este trabajo que presenté está todo basado en estas imágenes de bailarines que grabé. Incluso todos los gráficos provienen de esas imágenes de bailarines, ¿no? A partir de estas imágenes, jugando con determinados efectos, las descomponía y creaba también estos gráficos. Os dejo un poquito con el vídeo. Bien, pues como os comentaba, presenté el trabajo en Landsmith Festival, me dijeron que existían bastantes posibilidades, pero tiempo después me dijeron que bueno, no había salido, porque iban a traer a Murkoff.
y que no podían, ¿no?, traer los dos trabajos. Pero de la casualidad de que en este tipo de festivales muchas veces contratamos espectáculos AV ya creados, pero otras veces lo que se busca es unir un músico con un artista visual para crear una nueva obra. Y justamente es lo que sucedió. Contrataron a Murkov y justamente le enseñaron varias propuestas de artistas visuales y justo vio mis visuales, les gustó y él decidió que hiciera yo las visuales. Claro, yo tenía, esto nos lo propusieron a 2 meses del festival, más o menos, y claro, yo planteé, bueno, puedo hacer una remezcla de estas imágenes, conseguir unos efectos nuevos, etcétera, y me decían, no, nos gustaría que fuera algo nuevo. Y claro, yo estaba súper encantado de trabajar con Murkov porque es un artista que admiro muchísimo desde siempre. Y por una parte tenía mucha ilusión, pero por otra parte estaba aterrorizado. Por lo tanto, se planteó la posibilidad de que, ya que la propuesta musical que iba a hacer Murkov era una selección, ¿no?, de los temas que había realizado para la compañía Alia, se planteó la posibilidad de colaborar con ellos. Con el tiempo que quedaba, pues no nos daba tiempo a ir a grabarles, etcétera. Así que planteamos la posibilidad de poder trabajar con las imágenes de la compañía. Es una compañía que es muy interesante, el tipo de trabajo que realiza Guilherme es alucinante. Voy a enseñaros una pequeña muestra. En esta obra no salían los bailarines completos en ningún momento, solamente... Bueno, explícalo tú mejor, que tú lo sabes mejor que yo. Y bueno, la premisa para esta obra, me platicaba Guillermo, que parte de una experiencia que tuvo él con la ayahuasca y su encuentro con el mundo oscuro, ¿no?, por el mundo subconsciente, subterráneo, subacuático, y por eso el nombre Contramundos. Trata sobre todo lo que no se ve. Y por eso aquí podemos ver una parte y la otra no. Esa dualidad, ¿no?, del consciente y el subconsciente. Partiendo de esta premisa, os voy a enseñar otro ejemplo. Bueno, partiendo de la premisa que quedaba poco tiempo para poder realizar un trabajo de este tipo, y al poder trabajar con las imágenes de Alias, de Guillermo, pues bueno, se me ocurrió eso, intentar, utilizando sus imágenes, crear un mundo totalmente nuevo. La verdad es que tuve mucha suerte porque, como podéis ver, son imágenes muy potentes. Son imágenes que ya tienen una belleza plástica inmensa y por lo tanto para mí fue bastante interesante, ¿no?, poder trabajar con estas imágenes. Pero por otra parte también se me planteó la posibilidad de que, bueno, ya tengo unas imágenes muy potentes, ¿cómo voy a conseguir yo hacer algo que pueda superar esto de alguna manera, o superar o intentar no cohesionar, ¿no?, las imágenes del resto de las obras para que funcionaran? Bien, esto dio en que, bueno, partiendo de esta premisa, hablamos, Fernando y yo. Le pregunté cuáles eran sus gustos, qué es lo que le gustaba, ¿no?, en cuanto al audiovisual. Salió el tema del surrealismo, salió el tema del mundo de los sueños, salió David Lynch, que justamente son muchas de las influencias que tengo yo también. Por lo tanto, pues bueno, a partir de estas imágenes empecé a crear pruebas que fueron, bueno, fui presentándole las diferentes pruebas. A medida que le iba presentando, nos íbamos quedando con lo que nos gustaba a los dos, y de ahí salió lo que es Alias Sessions ahora mismo.
Como veis, pues bueno, partiendo de esas imágenes intentamos crear algo completamente nuevo. Algunas partes son un poco más parecidas, ¿no?, a la obra de Guilherme, pero otras son totalmente diferentes. Y creo que, bueno, en el fondo sí que hemos conseguido que uniendo las dos narrativas que hemos utilizado, porque Fernando me pasó el tracklist de todo lo que iba a reproducir y que ya tenía una narrativa preciosa. Y bueno, poco a poco y en el último momento, como siempre, al final conseguimos cohesionarlo un poco. Voy a poneros un pequeño resumen de lo que es cada una de las partes de la V. Son pequeños trocitos de cada una de las partes. Bueno, si queréis empiezo explicando mientras resuelvo el problema con el ordenador. Bien, yo trabajo con Resolume, que es uno de los programas que ha comentado antes Marta. Es un programa basado en clips ya pregrabados y es como una especie de reproductor, ¿de acuerdo? Lo que tenemos es una serie de distintas parrillas donde cargamos las películas. Cada una de estas películas se le pueden añadir efectos, podemos mezclar diferentes capas. Y como veis, pues bueno, yo creo una parrilla para cada una de las canciones y depende de cómo sea el tema musical o lo que hayamos decidido hacer, ¿no?, para el directo, tenemos que crear una composición diferente. Unas veces jugamos con más efectos, otras veces jugamos con menos. Y hay veces, y como decía antes Marta, esto es en mi caso, esto es más un trabajo previo, ¿no?, de realización de las películas, y luego en el directo sí que seguimos aplicándole efectos, pero un poco menos. Hay canciones, hay temas y hay imágenes que están muy preparadas anteriormente, como el ejemplo que vamos a hacer en directo, y hay otras como esta que tenemos aquí, que con dos simples efectos de Resolume conseguimos un resultado completamente diferente. Una de las cosas que hacemos en directo, yo normalmente lo que hago es improvisar sobre la música que estoy escuchando. En este caso la tenemos preparada porque conocemos el tracklist, pero yo siempre he estado trabajando improvisando sobre la música de un DJ o de un directo, y con lo que me va motivando la música, pues la pongo al ritmo de la imagen, la pongo al ritmo de la música. En este caso está más preparada, pero como todos sabéis, un directo nunca es igual que una grabación. En el directo siempre puedes alargar un poco más un tema, de repente se te ocurre que hay un momento mágico y decides eso, o alargarlo o reforzarlo más. Entonces, por lo tanto, yo tengo que seguir improvisando, ¿no?, siguiendo a Fernando. Pero hay determinados momentos en algunos temas en los que necesitamos una sincronización perfecta. Entonces lo que hacemos es conectarnos mediante cables MIDI, mediante una interfaz MIDI, y para determinados momentos hacemos que Fernando, cuando dispara alguno de sus clips, dispara alguno de los míos, ¿no?, para conseguir esa sincronización perfecta. Si quieres comentar algo tú de... Bueno, que ya tenemos que mostrar, ¿no? Vale. Que ya lo explicas. Vale, pues vamos a ver si os hacemos una demo de uno de los temas. Normalmente nos tomamos el tiempo para dejar que cada sonido evolucione y la gente lo digiere y se pueda meter en el sonido, pero como vamos cortos de tiempo, vamos a ir un poco rapidín.
mostrarles más o menos lo que hacemos. Listo.